Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Banderas, vengo de Deportes Electrónicos UNAM. Yo apoyo en el área de broadcast en la organización y hoy vengo a presentarles una presentación acerca de los juegos de estrategia y en general su enfoque a los deportes electrónicos, más que como un juego. Voy a empezar. Sí. El enfoque que voy a tener en esta presentación va a ser en general explicarles qué significa lo que es un juego de estrategia y qué tanto podemos aprender de ellos, como la capacidad humana de lo que es. El título de la presentación es Juegos de Estrategia. No solo requieren concentración, obviamente, requieren una miriada enorme de habilidades que cualquier ser humano se podría beneficiar de. Y podemos empezar. ¿Qué son los juegos de estrategia? Los juegos de estrategia es un juego de habilidades es un juego en el que las habilidades de cada persona tienen una importancia muy grande porque cada jugador tiene que tratar de vencer a su oponente. Por lo tanto, tiene que hacer un árbol de habilidades interno, un árbol de decisiones interno para poder vencer a su oponente. Tanto predecir sus propios movimientos como lo de los movimientos del oponente. En casos del ajedrez, por ejemplo, que es uno de los juegos más antiguos de estrategia, la persona con la que te enfrentas tiene tanto él su set de habilidades y decisiones como tú deberías tenerlas y tú deberías predecir lo que él va a hacer. En ese caso, se podría argumentar que el ajedrez es uno de los juegos, o cualquier juego de estrategia, es uno de los juegos que más te podrían desafiar en el sentido de que el oponente siempre va a tratar de estar un paso delante de ti. Esto se diferencia mucho de los juegos de rompecabezas o los juegos de deducción o de ese tipo de cosas porque en esos eres tú versus el juego, mientras que aquí es un set de reglas en donde tú estás eh, peleando contra un oponente y ese oponente está utilizando todo su poder para poder vencerte. Y a diferencia de juegos de acción o juegos o lo que sea de un deporte, los juegos de estrategia se basan puramente en que tú tengas el set de habilidades más tanto aprendido como practicado para poder vencer a tu oponente. Abajo se puede ver, por ejemplo, una computadora cómo está tratando de predecir qué es lo que va a hacer el jugador con el que está jugando. Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, está el shogi, que lo que se le llama el ajedrez chino, según si me acuerdo bien. El Go, que es un juego incluso más viejo que el ajedrez. Se cree que tuvo inicios hace más de 8.000 años. Hay unos vestigios en China en donde se encontró un juego muy parecido a Go. Por lo tanto, se podría argumentar que Go es el primer juego de estrategia que se creó. También tenemos el ajedrez, obviamente. El ajedrez creo que es uno de los juegos de estrategia más eh, vistos por todo el mundo. Todo el mundo conoce exactamente de qué se trata el ajedrez. Y abajo tenemos juegos más complejos. Por ejemplo, el de la derecha se llama Imperium. Es un juego muy complejo acerca de gestión de recursos y gestión de unidades, en donde todo jugador tiene que gestionar 7, 8 cosas a la vez. Sí. A diferencia de los juegos de acción, como dije antes, los juegos de estrategia requieren una cantidad enorme de concentración y de habilidad de las personas para poder tanto predecir su oponente como crear una jugada efectiva. Por ejemplo, en el ajedrez hay muchos términos como salidas, como incluso hay rompecabezas del ajedrez en donde tú tienes que tratar de resolver qué es lo que el oponente va a hacer. En el Go es mucho más complicado porque como es tan simple, el jugador tiene que tener una habilidad enorme de memoria y de predicción del otro. Incluso el Go normal, que es el que está abajo a la derecha, es un tablero enorme en donde cada jugador tiene que predecir exactamente qué es lo que quiere hacer el enemigo.
El enfoque principal que voy a tener en esta presentación va a ser los de videojuegos de estrategia. Son se podría decir que son muy diferentes a los que son de mesa, pero yo podría argumentar que son muy parecidos en lo que tienes que aprender y lo que no. Lo único que cambia es lo mucho que te involucras. En vez de tú mover fichas, lo que haces es que tienes un input, por ejemplo, un teclado, un ratón, un control, para poder mover lo que es. Pero todo el set de habilidades que podrías aprender, por ejemplo, en ajedrez, lo puedes utilizar para juegos de estrategia y viceversa. Por lo tanto, se podría decir que ambos son eh, comparables. Los juegos de estrategia los videojuegos de estrategia se basan en dos, los que por lo general nosotros tenemos en la vida real, excepto de muy poquitas excepciones en juegos de mesa, es que todos son por turnos. El ajedrez es por turnos, el Go es por turnos, el shogi es por turnos. Entonces, todos esos te dan tiempo para poder pensar en qué vas a hacer en el siguiente turno. Por ejemplo, ajedrez tiene una variación que se llama Blitz, en donde, to- eh, en donde el temporizador que cada jugador tiene es muy rápido. Entonces, tienes que ir de uno en uno. En cambio, en videojuegos de PC o de consola, hay una versión que es el tiempo real. El tiempo real es que tú estás moviendo tus unidades, tus recursos al mismo tiempo que el otro. Esa variación de los juegos de estrategia es mucho más complicada, ya que tienes que tener una gran cantidad de habilidad con el juego, con lo que te da el juego para poder vencer a tu oponente. Como es un juego de estrategia, como es tiempo real, no tienes tiempo para pararte a pensar, tienes que estar siempre pensando. Entonces, es una variación muy importante, ya que eso no se puede replicar fácilmente en juegos de mesa. Y ahorita pasamos al tema principal de esta presentación, que es los juegos de estrategia como deportes electrónicos. Como yo vengo de Deportes Electrónicos UNAM, me gustaría hablar acerca de cómo es que estos juegos de estrategia pavimentaron eh, todo lo que es hoy en día los deportes electrónicos. Empezamos. StarCraft. StarCraft eh, lo sacaron en 2001. Fue un juego creado por Blizzard Entertainment, que ya había creado juegos anteriormente como Warcraft. Eh, es un juego de estrategia en donde en esencia tienes como facciones en un setting futurista. Hay tres facciones. Está la de los Terrans, que son básicamente los humanos, Protoss, que son alienígenas avanzados, y Zerg, que son como bacterias super evolucionadas. Este juego se empezó a popularizarse enormemente a través de Corea, más que de este lado del charco, como se podría decir. Y mucha gente empezó a buscarlo. Incluso he visto, bueno, hay entrevistas en donde incluso amas de casa o gente que ni siquiera jugaba conocía que era StarCraft. Incluso se podría decir que StarCraft inventó los esports antes de que siquiera se acuñara la palabra, porque todo el mundo en Corea lo conocía como si fuera el fútbol o como si fuera un deporte importante del país, lo cual dice mucho acerca de la cultura que ellos empezaron a fundar, que es en esencia lo que hoy en día conocemos como esports. A partir del 2003, gracias a la popularidad del juego, porque en Corea tienen una cultura muy centrada acerca de la tecnología, entonces en Corea puedes encontrar internet cafés por todos lados en donde puedes meterte a jugar. Gracias a esa popularidad, muchas empresas grandes, por ejemplo SKT Telecom y KT, tanto Samsung, empezaron patrocinar los mejores jugadores que encontraban en esos internet cafés. Empezaron a meter mucho dinero para que estos jugadores empezaran a jugar de manera profesional. Y así, lento pero seguro, eh, empezamos lento pero seguro empezaron a crear un camino para que todo el mundo pudiera tanto ser jugador como ser espectador. En Corea los partidos de StarCraft eran transmitidos por televisión, incluso
dando de alta que todo esto era un set cultural que todo el mundo estaba al tanto. Se generaron canales completos dedicados a transmitir los juegos competitivos. Los equipos de StarCraft coreanos incluso fueron patrocinados por ejemplo, SKT One. A mediados de la década del 2000, StarCraft tenía una infraestructura de eSport completamente construida. Esto fue revolucionario porque todo lo que se empezó a construir en ese entonces en el terreno de los eSports, ahora es utilizado en juegos como League of Legends, como Dota 2, como Warcraft en su momento, que también tuvo su surgimiento junto con StarCraft 2 y Age of Empires 2. Después de StarCraft 1, StarCraft 2 se convirtió en sus sucesores creado por Blizzard. Este juego fue aclamado al inicio con su primera expansión que fue Wings of Liberty. Eh, y en esos mediados entre el 2007 y el 2011, StarCraft 2 se convirtió en uno de en el juego más visto por todo en general. Esto fue incluso antes de que existiera Twitch. Después de StarCraft 2, empezaron a sacar expansiones. Blizzard empezó a sacar Blood of Swarm, pero eso no fue muy bien acogido por todos los espectadores. Todos los espectadores empezaron a ver que el juego era muy aburrido de ver, y así es como empezó a ir en declive. StarCraft 2, después del 2011, todo fue un juego muy aburrido. Entonces, también otra vez lento pero seguro, todo el mundo empezó a terminar por decidir por otras cosas. En ese entonces, por ejemplo, League of Legends ya empezaba en su auge. Ah, eh, Dota 2 ya estaba en su auge total. Warcraft tenía, y World of Warcraft también ya empezaban a hacer juegos muy grandes que iban a ser transmitidos por televisión y por Twitch en este entonces ya empezaba a ser. Para el 2014 ya no existían muchas ligas, ya que empezaron a cerrar. Corea, Blizzard dijo que Corea. Hmm. Me comentan que StarCraft podría haber sido el pionero, pero también los juegos de arcade, las competencias de los juegos de arcade, eso se podría considerar muy eh, también porque StarCraft fue como que el primer juego televisado, pero hay otros ejemplos de, de competencias. Por ejemplo, Smash. El Smash empezó a tener un auge enorme. Era un poco más centrado en comunidad, y es por eso que creo que es uno de los juegos más queridos por tanto nostalgia como las personas que lo siguen detrás, que los 2000, por 2007 empezaron a crear un montón de competencias. Me acuerdo que eh, Estados Unidos tenía como un versus entre la costa del este y la costa del oeste para ver quién tenía los mejores jugadores. También se podría decir lo mismo con los juegos de arcade. Los juegos de arcade tenían una comunidad muy centrada en decir quién era el mejor y ese tipo de cosas. Supongo que StarCraft fue el que lo encaminó hacia lo que hoy es hoy en día, lo que es que Twitch tenga más de 300,000 espectadores en los juegos de League of Legends, o que, por ejemplo, el mundial de este año de League of Legends fuera televisado por muchas, como ESPN. Eh, pero sí, se podría argumentar que los juegos de arcade de los 90 también podrían haber creado esa competitividad entre los jugadores para que se creara lo que es hoy en día. Los esports con League of Legends, con StarCraft, con Hearthstone. Eh, Otra pregunta es si ya hablamos de Age of Empires. Age of Empires también es un juego muy importante en el terreno de los juegos de estrategia. Fue creado por Microsoft. Eh, es, Age of Empires es en esencia el juego de estrategia medieval. Hay muy pocos juegos que se le acerquen a la complejidad y sí, la profundidad que ese juego alcanzó con, por ejemplo, segunda, su segundo lanzamiento con Age of Empires 2. También fue un juego creo que no llegó a ser televisado Age of Empires 2, pero también fue de que muchas personas decidieron entrar en el terreno competitivo.
Personalmente pienso que Age of Empires 2 es mucho más complejo que StarCraft. StarCraft se podría, incluso ahorita la instancia de StarCraft 2 con su última expansión, se podría acercar más a lo que es el ajedrez que Age of Empires, porque Age of Empires tiene una cantidad enorme de recursos. Eh, entonces tienes que añadir tantos niveles de complejidad que tienes que cada persona tiene que aprenderse, no sé, 30 diferentes build orders. Otro juego de estrategia muy conocido que tiene más enfoque a tu a la experiencia del jugador en single player es XCOM. XCOM está diseñado como si fueran rompecabezas pequeños en donde tú tienes que decidir cuál es el mejor curso de acciones para poder pasar las misiones. Mm, Otro juego de estrategia muy conocido es Civilization. Ese ya no es eh, de estrategia en tiempo real, es por turnos. Civilization ha tenido creo que ya más de 20 lanzamientos diferentes, con cada uno siendo diferente. En consola me acuerdo que tuvo 4 o 5 que no se pusieron en PC. Civilization también tiene ese diferente género en donde en vez de ser de crear unidades para vencer tu enemigo, tienes otras opciones como poder ganar por ciencia, por cultura, por arte, si me acuerdo bien, en Civilization 4. Entonces, hay una cantidad enorme de juegos de estrategia en donde tú puedes explorar en qué eres lo mejor. Cada juego de estrategia tiene su set de habilidades que tienes que aprender para poder ser bueno en ello. Y hay muchas como subgéneros que se podrían ir saliendo. Por ejemplo, la gestión de recursos. La gestión de recursos es más de Civilization. La gestión de unidades tiene que ver más con, por ejemplo, StarCraft 2. Age of Empires siento que junta todos esos en uno solo, porque Age of Empires tiene cosas como el mercado, cosas como mejoras para recolectar recursos, mientras que StarCraft 2 nada más es sacar minerales y despeno. La curva de aprendizaje en los juegos de estrategia es muy compleja en el sentido de que, como estaba hablando, hay diferentes tipos de habilidades que cada uno tiene que aprender. Eh, por ejemplo, en StarCraft 2 se le dicen macro y micro a estos dos tipos mayores. El macro es en esencia saber crear tu economía, saber hacer algo llamado un build order, que se podría comparar a lo que es una salida del ajedrez. Mientras que juegos como Civilization tienen más un estilo de aprendizaje de qué es lo que hace tu civilización y cómo puedes explotarlo. Juegos como Age of Empires tienen una curva de aprendizaje muy grande porque además de aprenderte qué es lo que tienes que hacer con tu economía. Ok. Fue Monse Sánchez quien preguntó qué tan compleja es la curva de aprendizaje en el CIS. Ok. Si tienen más preguntas, me las pueden hacer y aquí las voy a ir respondiendo. Pero sí, la curva de aprendizaje de los juegos de estrategia varía mucho dependiendo de qué ese juego está enfocando. Por ejemplo, Civilization, como dije, tiene más enfoque a que las civilizaciones tienen sus debilidades y sus fortalezas, mientras que StarCraft es más dedicado a tú saber mover con shortcuts, con tu teclado, con tu mouse, las unidades por el mapa y saber qué es lo que tienes que hacer en todo momento. Mientras que, por ejemplo, hay juegos más como de gestión de recursos en donde tú tienes que dedicarte a crear una economía y que esa economía no se vaya. E incluso un pequeño subgénero de los juegos de estrategia son los juegos de management, como el SimCity o como, o como muchos juegos de gestión de que tú tienes una ciudad y tienes que hacerla crecer. Eso también se podría considerar un juego de estrategia, aunque en el terreno de los esports no es tan grande, como se podría decir. Los juegos grandes en el terreno de los esports es en donde tú tienes un oponente al cual tienes que vencer. Eh, por ejemplo, me acuerdo que las únicas competencias que han ocurrido de juegos de management han sido las no me acuerdo del nombre, pero sí, había un juego que era muy específico para eso. ¿Qué más? La curva de aprendizaje siento que tiene más que ver con el hecho de que que te conformes con lo que va pasando y tener esa habilidad de poder ir creando decisiones, sobre todo en los juegos de estrategia de tiempo real, tienes que ir creando
cinco o seis decisiones cada segundo porque tienes que decidir si quieres enfocarte en la economía, enfocarte en la defensa de tu base, enfocarte en el ataque de la base enemiga. Entonces, siento que esa es la curva de aprendizaje más grande, ya que los juegos de estrategia dependen mucho de eso. Si no sabes gestionar eso de manera efectiva y, por ejemplo, se te sobrecarga la cabeza de información, obviamente, obviamente vas a perder conforme el tiempo pase, porque tu oponente va a ser más inteligente y va a crear un set mejor de decisiones. En ese caso se podría decir que es muy parecido al ajedrez. En el ajedrez también tienes que crear un árbol de decisiones. Esteban Moisés Vázquez Jiménez pregunta cómo puedo entrar a los esports. Eh, en los juegos de estrategia ahorita es muy difícil porque no hay muchos que tengan un auge enorme. Habría que... la escena competitiva aquí, por ejemplo, en México no es tan grande. Tenemos, por ejemplo, University. Ok. Eh, pero hay muchos juegos, por ejemplo, StarCraft y Age of Empires son los dos más grandes que se me ocurren ahorita de los juegos de estrategia. Eh, Age of Empires tiene una manera de rankearte, tanto StarCraft, entonces sería que con tu rank eventualmente podrías entrar en algún lugar. StarCraft es mucho más complicado porque solo está la liga norteamericana y esa liga tiene mucho tiempo, tiene creo que desde 2013, entonces es complicado, pero torneos pequeños son, son muy buenos para empezar a crear lo que realmente... Ahí está. Hubo algunas dificultades técnicas, se me murió mi micrófono.
Y ya, ahora sí estamos de vuelta. Lo que estaba hablando era acerca de la curva de aprendizaje y cómo con eso podrías llegar a competir por ejemplo, para un equipo. En esencia, para los juegos de estrategia es mucho más difícil, ya que no tienen un auge tan grande, porque gracias a su complejidad, el espectador tiene que aprender a verlo. Por lo tanto, no es tan grande como, por ejemplo, League of Legends, ya que League of Legends tiene una forma de que los espectadores pueden más o menos saber qué es lo que está pasando o más o menos entender la intensidad de lo que está pasando. Mientras que con los juegos de estrategia es más de premeditarlo y ver que los jugadores están tratando de predecir al otro. Entonces, por lo tanto, es muy difícil que, que alguien nuevo pueda ver un juego de estrategia y decir, oh, sí, sé que lo que está pasando, ¿no? Por lo tanto, los juegos de estrategia no son tan dif difíciles de como que entender qué es lo que pasa, pero sí requiere de que el espectador haga su trabajo de eso. Por lo tanto, cambia mucho. Luis Bocanegra Pérez pregunta, gracias a los juegos de deporte de estrategia es que la computación se desarrolla a niveles como lo que vemos hoy en día. Sí, exactamente. A eso me refería. StarCraft 2, bueno, StarCraft 1 pavimentó todo lo que hoy en día es League of Legends o Dota 2 o cualquier juego que se televisa en Twitch por ejemplo, hoy en día es ESPN, incluso utiliza un canal para transmitir esports. StarCraft pavimentó exactamente todo lo que es la infraestructura, qué es lo que se hace con casters, cómo se incluso narra un juego de esports, que es hoy en día, lo cual es bastante impresionante que haya sido un juego de estrategia por encima de todos. Cómo es que incluso eh, StarCraft ya era un esport antes de que la gente incluso dijera lo que es un esport. Por lo tanto, siento que los juegos de estrategia tienen una habilidad muy grande para pavimentar esos caminos que hoy en día tenemos. League of Legends siento que no sería lo mismo sin que en Corea se hubiera hecho esa cultura de seguir a jugadores como si fueran estrellas. Hoy en día no tendríamos, incluso mientras en Corea ya se hacía eso de alabar a los jugadores por lo buenos que eran, aquí todavía tenemos esa cultura de que la gente que jugaba videojuegos no eran, ¿cómo se llamaban? Basement dwellers, los jugadores de sótano. Siento que Corea pavimentó todo eso y mucha de la cultura de lo que es Corea en 2006 es lo que tenemos hoy en día hasta 2020, lo cual parece muy impresionante. Otro juego que también pavimentó eso fue Warcraft. Warcraft 1 fue el mod que creó lo que hoy conocemos como League of Legends, el Defense of the Ancients, el Dota. Y en esencia siento que Blizzard también tuvo mucho que ver, la empresa que creó StarCraft, para pavimentar toda la infraestructura. Siento que Blizzard fue la que lo impulsó, a pesar de que ahorita ya empezó a morir lo que es, por ejemplo, StarCraft 2. Blizzard hizo muy buen trabajo en su momento, en 2006, para poder lanzar al espacio eh, StarCraft como esports, lo cual ayudó mucho a empresas como Riot Games, que tiene League of Legends, para pavimentar y crear lo que hoy en día el fenómeno cultural que es ver juegos electrónicos. Otra cosa que se me olvidó mencionar es una diapositiva que puse aquí atrás, es el AlphaGo o el AlphaZero. Es un programa creado por Google y por DeepMind para poder vencer cualquier persona en un juego de estrategia. Primero lo probaron con ajedrez y con Go y lograron vencer al jugador número 1 de Corea. Precisamente Corea también tiene la mejor escena competitiva de Go. Este programa fue creado para aprender del enemigo y es que, por ejemplo, el ajedrez tiene una complejidad de que la cantidad de juegos posibles es 1 seguido por 100 ceros en Google. Es una complejidad tan grande que una computadora no puede predecir todo lo que va a hacer el enemigo. Por lo tanto,
sí tuvieron que hacer muchas innovaciones en el terreno de la tecnología y de la inteligencia artificial para que estas inteligencias artificiales básicamente se convirtieran en humanos y pudieran predecir lo que está haciendo el otro. Siento que en ese terreno también los juegos de estrategia prácticamente revolucionaron lo que hoy conocemos como redes neuronales, ya que eso fue el inicio de la gente. Incluso la primera computadora que venció a un gran maestro, al gran maestro, fue Deep Blue. Venció a este Gasparov en un enfrentamiento en 1996, si me acuerdo bien. Es posible que tenga mal la fecha, pero me acuerdo que fue un auge enorme el hecho de que una computadora pudiera vencer a, al jugador más fuerte de esa época. Incluso hubo muchas disputas de qué es lo que exactamente estaba haciendo esa computadora y Deep Blue fue creado por, ¿cómo se llama? IBM. IBM nunca dejó salir la información de cómo es que la computadora venció a Gasparov. Otra, Otro auge enorme que, bueno, no se televisó tanto fue el de AlphaGo. AlphaGo venció a Lee Sedol en un torneo en 2016 en donde terminó ganándole 2-1. Los juegos de Go son increíblemente más complejos. Eh, Son creo que 100 veces más complejos que los juegos de ajedrez, ya que tienen muchas permutaciones del mismo cuadro. Otro juego que también Alpha Zero venció fue en StarCraft. Hace poco Google creó una versión de la inteligencia artificial para utilizarla en StarCraft y terminó venciendo a los mejores jugadores también en un torneo en donde también se disputó mucho lo que hacía la computadora, ya que lo que hace la computadora es sobrehumano, eh, porque un jugador no puede hacer 500 clics por segundo o no puede presionar 300. Y estamos de vuelta. Con eso terminaría
hoy la presentación. Podríamos retomarla la siguiente semana si tienen preguntas por hacer. Incluso no llegué a investigar perfectamente la escena competitiva de Age of Empires, pero podríamos hablar más acerca de eso. Y, y pues sí, muchas gracias por escucharme. Hay muchas más cosas. Todo el terreno de lo que son los deportes de estrategia es todo un universo en sí mismo, tanto como son los deportes electrónicos. Y pues sí, muchas gracias por escucharme y ya.